se dan estas buenas observaciones de estos hermanos de esta iglesia. Pero cabe mencionar que por más madura que sea una iglesia, por más creciente que vaya en su conocimiento y en su fe, nunca ninguna iglesia podrá librarse de la amenaza de los falsos hermanos y de sus falsas enseñanzas. Todo el tiempo que la iglesia ha existido y que ya son varios siglos, ha habido esta misma advertencia, este mismo peligro, y no es que solamente fue antes y que ahorita también. Creo que entre más pasa el tiempo, este peligro es más fuerte, es más evidente, es más que debemos estar prevenidos en ello. Así que por tanto, hermanos, el apóstol Pablo asume que este es un peligro que nunca debemos de tomar a la ligera. De hecho, no vamos ahí, pero en Mateo 7:15, cuando Jesús está hablando de aquellos que perturban o hacen tropezar la fe, les llama de una manera muy fuerte, les llama, son lobos con vestidos de ovejas. Y un lobo rapaz es dañino, es hambriento, es devorador, va a causar muerte, va a causar tragedia, pero puede, dice, de lo que está diciendo Jesús aquí es, puede infiltrarse bajo una apariencia como si fuera una oveja más, pero la condición de su interior es otro tipo de personalidad y de motivación. Un pastor declaró lo siguiente, y creo que es importante que lo meditemos. Este pastor dice, una de las enseñanzas que más han atacado a la iglesia de Cristo a lo largo de su historia es una enseñanza que niega completamente la obra sustitutiva de Cristo y de que la salvación se obtiene por la fe y solo por la fe en Cristo. A muchos grupos o personas que no entienden el evangelio, personas que no han llegado a comprender el evangelio, no dan por hecho, no dan por sentado que la obra de Cristo en la cruz sea suficiente para salvar a un pecador. Quizá confesionalmente dicen, yo sí creo eso, pero no creo que nada más sea eso y ya. Aparte tú tienes que hacer esto y tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello. Entonces añaden, y esto conforme pasa el tiempo va convirtiendo, va transformando, va deplorando lo que el mensaje del evangelio verdadero es. Así que la iglesia por los siglos ha sufrido múltiples ataques en contra de la gloriosa doctrina de la justificación por medio de la fe sola y de las implicaciones prácticas de abrazar el evangelio. Nosotros hemos aprendido lo que el apóstol Pablo ha enseñado en este libro de Romanos es que somos justificados por gracia, que somos justificados por Cristo. La justicia que nosotros recibimos no es por nuestras obras, sino es por su vida obediente y perfecta, que la puso como sustitución en la cruz, murió por nosotros, y esa justicia nos es trasladada a nosotros, y por esa razón, por esa justicia, somos aceptados delante de Dios y perdonados. ¿De acuerdo, hermanos? Esto es una verdad trascendental en el evangelio que en muchos grupos no se logra comprender. Y al no comprender estas verdades, entonces hay peligros. Y mire, algo importante, cuando el apóstol Pablo dice su obediencia o su fe es conocida por todos, quiere decir, hermanos, que el enemigo conoce el poder del evangelio. El evangelio, hermano, es poder de Dios para salvar. El evangelio es glorioso, es magnífico. Si hay algo, un enemigo potente que el evangelio tiene, es Satanás. Y el evangelio, al ser poder de Dios para salvación, el enemigo de nuestras almas intentará evitar y persuadir y rechazar y confundir para que este evangelio no pueda ser entendido y escuchado y entendido. El evangelio es poder de Dios no solo para salvación, también lo es para santificación. Así que el enemigo intenta dos cosas: que más personas no se salven y que más creyentes no se santifiquen. Entonces,
mensajes no claros, añadirle a la sola fe, a la sola gracia, a solo Cristo, esto viene a pervertir la fe y viene a perturbar corazones. Y debemos mantenernos vigilantes, hermanos, de los que distorsionan este mensaje de la salvación por la fe sola y de la persona de Jesucristo. De lo contrario, no tendremos defensas contra falsos cristianos y falsos maestros. Y como decimos, no se presentarán contradiciendo y negando lo que nosotros creemos, sino diciendo cosas que pueden sonar más espirituales. Todo eso está bien, pero si tú aparte hicieras esto, si aparte hiciéramos estas otras cosas, si aparte de eso guardáramos ciertos ritos, hiciéramos ciertos rituales, tuviéramos ciertos comportamientos, y no dar lugar a la obra del evangelio, que es la que transforma, sino poner cosas de humanos a la vida de las personas. Entonces, estos grupos, hermanos, que han perdido el mensaje del evangelio a lo largo del tiempo, es porque el evangelio que escucharon lo dieron por sentado. O sea, sí lo creyeron, pero llegaron a malentender algo. Pensaron, bueno, el evangelio es necesario para la salvación y es por Cristo que una persona puede ser salva. Entonces, el evangelio solo es para gente que no es cristiana. Nosotros como cristianos, ¿verdad? Pasemos a otros temas, a otras actividades, hablemos del evangelio, pero solo concentrándonos para llevarlo a los no creyentes, ya que los creyentes ya sabemos qué es, ya no necesitamos más de este evangelio. Podemos nosotros conformarnos con guardar formas, porque estas nos hacen ser espirituales, y grupos que se metieron en grandes complicaciones de esto es que a veces ni siquiera daban un lugar preponderante a la predicación. O sea, la predicación era muy clara, es decir, no es tan importante quién dé el mensaje. Lo que es importante para nosotros es mantener los rituales que se nos enseñaron en la antigüedad. Eso es lo que debemos de aprender. Ya lo que se vaya diciendo, como se vaya diciendo, mientras mantengamos las formas que aprendimos en la antigüedad, nos puede asegurar que estamos haciendo bien las cosas. Pero ¿por qué es equivocada esta idea, hermano? Mira, es equivocada porque el evangelio revela lo que hay en nuestros corazones y nos llama al arrepentimiento y al cambio. Si usted y yo dejamos de oír el evangelio, nos vamos a retroceder hacia una naturaleza carnal pecaminosa y nos vamos a extraviar del Señor. Podemos guardar formas y ritos que nos harían parecer buenos cristianos, pero nuestro corazón estar bien alejado del Señor. Nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestros afectos pudieran estar muy lejos de Dios y solamente guardar una apariencia por la falta de estar en comunión con el evangelio. Por eso, hermano, si hay algo que la iglesia debe mantener y debe predicar, no es sus formas, debe conservar el evangelio. Y el evangelio nos va a renovar. Renueva nuestro pensamiento, renueva nuestro entendimiento, renueva nuestro carácter, renueva nuestra fe. El evangelio nos renueva y toda iglesia necesita renovarse por el evangelio. Así que Pablo tiene esta preocupación con los hermanos de Roma. Hermanos, ustedes están creciendo mucho, es lo que Pablo está diciendo. Su fe está dando testimonio. Ustedes han sabido sobreponerse a temas de controversia, han llevado el amor y la fe, pero tengan cuidado porque el enemigo no está contento. Y tengan cuidado porque de la manera en que se va a oponer a la iglesia no es a través quizá de venir a aventar una bomba, ¿verdad? Molotov para hacerla explotar. Sí, la persecución tuvo su lugar, pero lo que está diciendo Pablo aquí es de la manera en que el enemigo utiliza cuando no lo hace a través de la oposición, lo hace a través de la imitación. Entonces se introduce sutilmente con palabras que parecen evangélicas, que parecen cristianas, que parecen buenas, pero que empieza a perturbar la fe. Y entonces estas perturbaciones comienzan a crear diferencias de opinión, divisiones, inconformidades, y pudiera ser que personas bien intencionadas en el corazón es: yo quiero guardar todo lo que he aprendido en la antigüedad de mis antepasados, ¿verdad?
familiares, o como lo era en el caso de los judíos, cosas raciales y religiosas, pero Pablo tiene que ser bien contundente y dice, ten cuidado. Sí, el judaísmo tiene cosas importantes, el Señor utilizó ese sistema para darse a conocer, pero ese no es el evangelio. Ese tuvo su lugar, tuvo su momento y ya. Lo que una iglesia necesita para vitalizarse y sostenerse es el evangelio. No son las enseñanzas antiguas, no son los ritos anteriores, no son el conservadurismo extremo. Necesita el evangelio una iglesia. Y Pablo está diciendo, tengan cuidado, hermanos. Entonces, si el evangelio revela lo que hay en nuestros corazones y esto nos lleva al arrepentimiento y al cambio, debemos considerar siempre mantener el evangelio. El pensamiento del que hemos hablado, antievangélico, que ha puesto en peligro a distintos grupos que se conformaron simplemente con seguir formas, perdiendo de vista la esencia del evangelio, ha causado múltiples problemas a lo largo de la historia. Pero hermanos, el evangelio es la doctrina más profunda y necesaria para todos los creyentes siempre. Cuando Pablo menciona en el versículo 19, porque la obediencia de ustedes se ha extendido a todos, en medio de esta advertencia, Pablo sabe, como ya dijimos, que el enemigo está al acecho, está molesto por esta razón, que parece que cuando la iglesia está avanzando y está creciendo y madurando, esto le está molestando mucho al enemigo. Y entonces cosas comienzan a pasar, como acercamiento de falsos creyentes, pareciendo piadosos, como dice la palabra, con palabras lisonjeras, buscan engañar y perturbar. Así que hermanos, debemos tener cuidado que nuestras relaciones con cualquier persona que se dice ser creyente no esté poniendo, quitando lo que es el evangelio. De hecho, la Biblia nos dice que por los frutos se conocen, ¿verdad? Por los frutos los conoceréis. Y la falta de fidelidad, la falta de sinceridad, el deseo de hacer mal, el deseo de hablar mal, las intenciones de separar o de dividir, no nos está hablando de alguien que está siendo guiado por el evangelio. ¿Está de acuerdo, hermano? O sea, no creo que necesitamos mucha sabiduría para saber cuando estamos en peligro. Lo que es cierto, hermanos, es como se ha estado aprendiendo en las clases de discipulado que está dando el pastor Jaime, ¿por qué creyentes sucumben a los errores y a las malas influencias? A veces es porque hay miedo al hombre. Es que yo no quiero quedar mal con nadie. Yo le voy a decir una cosa, hermano, no creo que ninguno de nosotros en su sano juicio quiera quedar mal con alguien. Yo no quiero quedar mal con nadie. Pero si necesito quedar mal con alguien por bien de mi fe, yo prefiero conservar mi fe y ser fiel al Señor, aunque quede mal con alguien. ¿De acuerdo? Pero si mi motivo es no quedar mal con nadie nunca, mi fe se va a extraviar. Mi fe se va a extraviar, mi corazón se va a perturbar y yo voy a estar en serios conflictos delante de Dios. Así que, hermanos, esta invitación que el apóstol Pablo que nos hace a considerar es que guardemos el evangelio como un gran tesoro que no es negociable. Que cuando personas no muestran fidelidad al evangelio, aunque muestren cierto ritualismo religioso, pero no muestran fidelidad al evangelio, no serán buenas influencias para nosotros. Así que cuando puede ser que falsos hermanos, pensando en personas de fuera que no son de esta congregación o que quizá en algún momento lo fueron, pudieran ser de estas personas. Y no solamente eso, hermano. Por otro lado, cuando falsos hermanos logran introducirse a la iglesia, sus motivos y conversaciones van a terminar apuntando hacia lo terrenal. Es decir, que los falsos hermanos no nada más pudieran estar fuera de la iglesia. Lamentablemente, y mucho más peligroso, es que pudieran estar dentro de la misma iglesia. Y quiero decirle esto, una encuesta que se hizo al cristianismo entre los años finales de los 90
y principios del año 2000, que ya estamos hablando de hace más de 20 años, y esto no ha mejorado, sino ha avanzado. Esta encuesta que se hizo al cristianismo en los países con mayor crecimiento en el cristianismo, como Estados Unidos y otros países de habla inglesa. Esta encuesta que hizo preguntas para ver los criterios por los que las personas iban a la iglesia y el conocimiento que tenían del evangelio, de Dios, y ver los cambios de sus vidas, todo esto arrojó a resultados. Y entonces demostró esta encuesta que personas visitan a las iglesias y algunos se integran como miembros de ellas por las siguientes razones. Y las voy a mencionar porque siguen siendo las mismas razones. Personas llegan a la iglesia porque buscan amistades. Amistades que les permitan tener un núcleo que les brinde supuesta seguridad e identidad entre ellos. Es decir, me gusta el compañerismo. Me gusta cómo son los hermanos, me gusta la generosidad, convivir, juntarnos, platicar. ¿Eso es malo? No, hermanos, de ninguna manera, diría el apóstol Pablo. La tristeza es que haya personas que ese haya sido su máximo anhelo para acercarse a la iglesia. Por lo tanto, entonces, si el evangelio no está haciendo un cambio en las personas y un grupo, solamente un círculo es lo que le mantiene vivo, lo peligroso es que estas personas están buscando su identidad y su seguridad no en Cristo, sino en anhelos de su corazón a través de las personas. La encuesta arrojó otra razón por qué personas buscan visitar iglesias e integrarse a iglesias. Y es por la reputación que se gana por pertenecer a cierto tipo de iglesia. Y esto era así. Oye, ¿tú por qué vas a este? Es que me gusta, mi iglesia es bien conocida en la ciudad. Ahí van personas muy cultas, muy inteligentes. Ahí van personas muy morales, personas muy correctas, personas quizá muy capaces. Y yo al identificarme que vengo de esa iglesia, me da prestigio en la sociedad. Entonces las personas al yo decir de qué iglesia soy, ya me ven como, este hermano ha de ser un super hermano, ¿verdad? Y personas han buscado integrarse a una iglesia por tener un estatus social. Otra razón que arrojó esta encuesta es personas buscan iglesias y pertenecer a ellas para pertenecer a un grupo socioeconómico e intelectualmente distinto a la mayoría de otros grupos. Ese grupo es interesante. Sus estilos de vida, sus capacidades intelectuales me gustan. O sea, tienen un buen desarrollo, no pierden tiempo en cosas vanas. Y yo quiero ser un poco así como ese grupo. Entonces me gusta. Otra razón es para que los hijos de familias convivan con otros niños y con otros jóvenes para que sean buenas influencias o de buen provecho. Y otra vez, hermanos, ninguna de las razones que hemos dado pudiéramos decir que es pecaminosa o pudiéramos decir que está mal que una persona tenga esos anhelos. Pero lo que estamos diciendo es que esta encuesta no está arrojando que personas digan, yo llegué a la iglesia por mi necesidad que tengo de Cristo, porque estoy siendo edificado, porque la palabra me está confrontando, porque estoy siendo nuevo cada día, porque estoy conociendo a Dios y su plan eterno. No son esas las razones que estas personas están dando. Están dando las razones secundarias, lo que viene como resultado, que también son bendiciones de Dios al pertenecer a una familia en la fe. Porque lo que mencionamos se puede disfrutar de ello, son bendiciones que el Señor nos permite. Lo que es triste es que pudiéramos pensar en que hay una falsa interpretación del evangelio, que es lo que Pablo quiere exhortarnos que evitemos, cuando nuestras motivaciones al ser parte de la iglesia, ser parte del Señor, no sean las razones correctas, que es por el evangelio, por la obra de Cristo. Entonces, estos deseos no son precisamente malos, son anhelos del corazón, son anhelos hasta cierto punto legítimos,
en cierta forma, pero es muy posible, hermanos, que si una persona bajo alguno de estos anhelos o varios de estos anhelos se ha integrado a un grupo, pero el evangelio no le ha transformado, su vida no está siendo llevada al arrepentimiento y a la fe, ¿cuál es el peligro entonces? El peligro es que puede ser que haya personas no creyentes ocupando el lugar de un creyente. Lo que creyentes asumiríamos que son creyentes, pero al no serlo, esto puede detonar en una amenaza en la iglesia en algún momento. Entonces, un día, hermanos, las intenciones del corazón salen a la superficie. Un día las intenciones del corazón salen a la superficie. Y cuando se tiene esta clase de ídolos, como los que se mencionaron de la encuesta que se hizo, cuando se tiene esta clase de ídolos, por lo que personas están en esta condición, se pueden convertir en un tropiezo para la obra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque al tener esta condición y convertirse en tropiezo es que personas al buscar esos anhelos los van a seguir buscando por encima del bien de la iglesia, por el bien de la unidad de la iglesia, por el bien de la armonía de la iglesia, por el bien del evangelio, por el bien de la fe, por el bien de la gloria de Cristo. Ellos van a poner por encima sus propios anhelos. Y si sus anhelos no están siendo cumplidos, entonces va a haber problemas en la iglesia. Porque yo quiero que se haga así, porque eso es lo que yo anhelo. Y si no se anhela lo que yo quiero, entonces voy a hacer una guerra en la iglesia. Como me sé versículos, me sé principios, me sé comportar, me sé actuar como un creyente y puedo más o menos saber llegar, hablar, abordar y persuadir, y así esto comienza. El enemigo, ¿a quién va a utilizar para hacer un daño? No va a utilizar a los creyentes que viven en el evangelio. Va a utilizar a los que no son creyentes, o va a utilizar a aquellos que no han llegado a ser un creyente maduro y que no están viviendo, exponiéndose al evangelio constantemente. Esa es la preocupación que el apóstol Pablo quiere decir. Y yo cuando leí esta carta, hermanos, yo pensé esto, como yo hubiera pensado. Ay, Pablo, ¿para qué metes un tema complicado si ya estás terminando la carta? Ya fue bastante teología y bastantes ejemplos y precauciones y exhortaciones, como que lo que uno espera en la graduación es nada más felicidades, hermanos, todos pasamos, ¿verdad? Y qué padre, vámonos al festejo. Y no, voy a dar una advertencia y es como, ay, ¿por qué en este preciso momento en el que estábamos ya quizá por celebrar? Y luego antes dice el apóstol Pablo, la fe de ustedes es conocida por todos. Ah, qué bien lo que está haciendo. Por lo tanto, tienen que cuidarse, porque el enemigo no está contento cuando una iglesia está creciendo en el evangelio. Y lo que él va a usar es falsos hermanos para perturbar a la iglesia. Y tienen que estar atentos y tienen que estar alertas y tienen que no tomar en poco esta advertencia. Y cuando yo pensaba eso, hermanos, decía, ¿cuánta razón tiene el Señor al exhortarnos con principios importantes y fundamentales que no debemos de olvidar? Creo que estas exhortaciones nos ayudan primeramente a evaluarnos introspectivamente. Nos da ese anhelo de decir, Señor, yo quiero ser un verdadero creyente, yo no quiero ser alguien que ocasione un mal a tu obra. ¿No es así, hermanos? Así es como pensaría un creyente verdadero. Y si mis anhelos no se cumplen, no importa, pero que se cumpla tu plan. Cambia mis anhelos, Señor, no que se haga lo que yo quiera. No fueron las palabras de Cristo. Que no sea lo que yo quiera, Señor, sino lo que tú quieras. Y si tengo que cambiar los anhelos de mi corazón como yo quisiera que se dieran las cosas, pues tendré que cambiar por el bien del evangelio. Porque el evangelio y la obra de Dios es más importante que mis anhelos personales. Y un verdadero creyente está dispuesto a cambiar. Un verdadero creyente está dispuesto a cambiar por el bien del evangelio, por el bien de la obra de Dios. Así que una ilustración que dio uno de los pastores en el tiempo de COVID dijo lo siguiente:
por causa del COVID, aprendimos a guardar una distancia y utilizar protección para no contaminarnos. De esta manera, debemos guardar distancia y utilizar protección para protegernos del virus dañino que puede contagiarnos espiritualmente de otros que contienen este virus. Así que si yo uso cubrebocas y gel y guardo la sana distancia de una persona que sé que me puede contagiar y me puede llevar al hospital o a la muerte, también hay de quien me debo cuidar espiritualmente, que me puede llevar a la enfermedad y a la muerte también. Aunque tenga que luchar contra mi miedo al hombre, aunque tenga que luchar contra como esta situación del apóstol Pablo, ¿verdad? Si ya estamos tan bien, ya termina la carta y una felicitación, pues hermanos, en la conversación final hay una advertencia que todavía tengo que hacer y es esta. Entonces, pienso que como creyentes tenemos que ser diligentes en proteger el evangelio que el Señor nos ha dado en el corazón. Usar estos métodos de protección que pueden dañarnos, contagiarnos espiritualmente. El consejo de Pablo entonces es: cuídate de ellos. Ten cuidado de ellos. Mira lo que dice el versículo 20. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. Me preguntaba en el estudio de este mensaje, ¿por qué Pablo dice el Dios de paz? Yo hubiera querido que dijera y el Dios de juicio, el Dios de guerra, el Dios de fuego, ¿verdad? ¿Por qué dice el Dios de paz? Lo dice, hermanos, porque lo que él está diciendo es, si hay algo que el Señor busca en su pueblo, es un pueblo que persevere en la paz que el evangelio da. No la ausencia de problemas o dificultades y pruebas. La paz que tiene el creyente de confiar en Dios. Y lo que está diciendo aquí es que el enemigo, por el contrario, la sabiduría de este mundo, busca la controversia, busca la aflicción, busca la sabiduría que es carnal, terrenal, diabólica, ¿verdad? Dice que busca disputas y contiendas y disensiones y divisiones. Bueno, el Señor un día hará que esta paz prevalezca para siempre, poniendo al enemigo, dice, debajo de los pies de la iglesia. Qué interesante que diga esto el Señor, ¿verdad? Como diciendo, este enemigo que constantemente ha querido perturbar la paz, irrumpir la paz y hacer daño, un día estará tan aplastado y sosegado que estará debajo de los pies de a ese pueblo a quien quiso humillar, a quien quiso reducir, estará debajo de ellos. Me sorprende tanto el amor que Dios tiene por su iglesia, hermanos. Me sorprende tanto el poder que Dios asegura para su iglesia. Es verdad que debemos tomar en serio las acechanzas del enemigo de nuestras almas, pero de acuerdo a este versículo 20, hermanos, nunca debemos olvidar que ya Cristo venció. Ya Cristo logró una victoria aplastante sobre todas las huestes de maldad en la cruz del Calvario. Por lo tanto, como cantamos cuando entonamos himnos fuertes, ¿verdad? Que nos hablan y nos motivan, que las huestes de maldad no prevalecerán contra la iglesia del Señor, como dicen las escrituras, ¿verdad? Como cuando cantamos ese himno de Castillo Fuerte y nos da la seguridad que la iglesia prevalecerá. Bueno, vamos a la segunda declaración que hace el apóstol al final de esta carta. La primera declaración que ya expusimos fue una advertencia del peligro de los falsos hermanos que desean causar divisiones y tropiezos al verdadero evangelio y a la fe de la iglesia. Y esta segunda declaración es una evidencia de la unidad y el afecto, una evidencia de la unidad y el afecto que se produce en el pueblo de Dios por causa del verdadero evangelio y la fe de la iglesia. Si estamos hablando del verdadero evangelio, el verdadero evangelio y la fe de la iglesia, hermanos, lo primero fue una advertencia y qué es lo que va a corromper la unidad. Este segundo nos está diciendo cuál es la evidencia de que una iglesia está en el verdadero evangelio y está en una fe fuerte. Esa evidencia es que hay una unidad y afecto
en el pueblo de Dios. Es decir, hermanos, que las disensiones y divisiones y los pleitos no es normal en una iglesia. Hay iglesias quizá que han desarrollado tanta contención que piensan, esto es lo normal. Yo puedo hablarle mal a una persona y puedo decirle, en esto estás mal y todo. Es normal. No es normal, hermano. Eso es antinormal. Lo normal en una iglesia debe ser unidad y afecto. Amor, aprecio, comprensión, cariño. Eso debe ser lo normal en una iglesia. El hablarnos con respeto, el hablarnos con cuidado, el tener misericordia. Eso debe ser lo normal en la iglesia. Pero principalmente, ¿verdad? Por el evangelio. El evangelio nos une, nos pone en perspectiva a tener la misma visión, la misma fe, los mismos anhelos. ¿Por qué decimos esto? Mire, versículos 21 al 24, lo leímos ya. Es una lista de otros nombres que Pablo está diciendo. Timoteo, el colaborador, está saludando. También Lucio, Jasón, Sosípater, que son judíos, por eso dice mis parientes. Y después se menciona a Tercio, a Gallo, que están también con él, Erasto y Cuarto. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. ¿Por qué Pablo está saludando? Él está escribiendo una carta a la iglesia de Roma, la está terminando, y menciona algo como, les mandan saludos los hermanos que están conmigo, como cuando estamos en una videollamada, ¿verdad? O en una llamada, mamá, te manda saludos mi esposa, ¿verdad? O sea, tú no estás hablando con ella, pero ella acá desde la cocina, acá desde el sillón me está diciendo, salúdame a tu mamá, ¿verdad? Salúdame a tu familia. Se quieren involucrar con la iglesia estos hermanos. Hay esa unidad, esa familiaridad que se está mencionando aquí. Unidad y afecto producida en el pueblo de Dios por causa del evangelio. Entonces, hermano, cuando un creyente está creciendo en el evangelio, está siendo ministrado por el evangelio, la unidad en la iglesia crece y el afecto entre hermanos crece también. De hecho, ¿qué vemos de características en este grupo de hermanos que están con el apóstol Pablo? Bueno, vemos en primer lugar que el apóstol Pablo no trabaja solo, ¿verdad? No trabaja solo. Hay una colaboración y relaciones de amistad que están fortaleciendo la vida del apóstol Pablo. Entonces lo que vemos es que el apóstol Pablo trabaja con un buen equipo. Él trabaja con un buen equipo. Un equipo de ministros y colaboradores que compartían la misma misión, la misma visión, la misma filosofía ministerial que el apóstol tenía. Tenían el mismo compromiso por el evangelio, los mismos ideales por el evangelio, la misma fe por el evangelio. El equipo de Pablo, hermanos, compartía y crecía en unidad no porque eran afines en muchas cosas. A veces, y otra vez, esto es lo que es interpretar mal el evangelio. Cuando uno dice, yo tengo unidad con hermanos que son de mi edad, nada más, como que con los jóvenes, como que me hostigan, ¿verdad? Los grandes, como que a lo mejor me puedo aburrir. Entonces, con los de mi edad, porque hablan lo mismo que yo, pensamos lo mismo, fuimos a la escuela en la misma época, nos entendemos. Esa es una unidad muy pobre en una iglesia. Si una iglesia quiere tener unidad por afinidad, es una unidad muy pobre. La unidad, hermanos, que traspasa, en verdad, toda frontera, todo pronóstico, es el evangelio. Cuando personas siendo de distinta edad, distinto contexto, distinta etnia, distinto contexto religioso, puedan ser hermanos unidos, amarse y trabajar juntos, esa es verdadera unidad. Así seas tú un joven de 15 años, yo puedo tener tanta afinidad contigo porque amas al Señor y porque estamos viviendo el evangelio. Así seas un hermano de 99 años y el evangelio es el motor de tu vida, quiero que sea el motor de la mía
y tengo más en común contigo, hermano, que quizá con otras personas que tengan mi misma edad y vivan en mi misma ciudad y hayamos ido a la misma escuela. Esas son las verdaderas uniones que el evangelio hace. Vamos a ver esas diferencias. Timoteo, un colaborador, Lucio, Jasón y Sosípater. Ellos son judíos. Aunque Timoteo es mitad judío, mitad griego. Pero esa lista que acaba de dar dice mis parientes es porque son judíos. Y luego que dice Tercio y Gallo y Cuarto, los demás que se mencionan ahí, ellos eran gentiles. Tercio, Gallo, Erasto y Cuarto eran gentiles. ¿Qué otras diferencias vemos entre ellos? Algunos tenían una buena posición económica, como Gallo probablemente. Ya ve que él era el hospedador. Se presupone que él tenía una casa grande, utilizaba sus recursos para el evangelio, hospedaba, animaba, servía a través de ello. Entonces, en el equipo de Pablo había judíos, había gentiles, había gente con buena posición económica, había gente de posición sencilla y también otros tenían una elevada posición social como Erasto. ¿Qué dice que era Erasto? El tesorero de la ciudad de Corinto. Y una persona para que fuera tesorero y en la ciudad de Corinto, que es una ciudad cosmopolita, es que tenía que ser una persona verdaderamente de una posición social muy amplia, muy grande. Y esta persona está sirviéndole al apóstol Pablo. Está sirviéndole a la iglesia de Roma, está sirviendo a los hermanos, están sirviéndose unos a otros. ¿Nos damos cuenta, hermanos, de la calidad de unidad que produce el evangelio? ¿Qué calidad de unidad produce? ¿No es esa unidad la que debemos buscar como iglesia? La unidad por el evangelio, no la unidad por los gustos y preferencias, no la unidad por el contexto social, no la unidad por las edades, no la unidad por esas cosas que no son trascendentes para la eternidad. Debemos buscar la unidad por el evangelio de Cristo. La unidad por el evangelio de Cristo. Cuando se ha preguntado a misioneros y ministros que dejan su contexto de iglesia local y sus relaciones familiares maduras en la fe para irse a ministrar a otros campos o con gente sencilla o con gente que no está en sintonía con el evangelio de una manera madura, y se les pregunta a estos misioneros, algunos yendo a lugares rurales y otros yendo a lugares cosmopolitas, ¿verdad? O sea, lugares muy, muy buenos en el sentido económico y humano. Y ambos ha sido lo mismo. ¿Qué es lo que tú extrañas? ¿Qué es lo que te ha costado en el ministerio? Uno supondría, bueno, la persona que dejó sus bienes personales y se fue a un lugar más sencillo, y claro, pues al ser humanos eso también se extraña. Extrañas tu comida, extrañas tu agua, extrañas tu comodidad, extrañas tu contexto, las relaciones, los amigos, todo lo que es bendición, de alguna manera lo extrañas. Pero personas que han estado en lugares de más alto nivel económico y social, teniendo más cosas, dicen, bueno, yo sigo batallando con algo. Y estas personas que batallan quizá con comodidades, al final los seres humanos estamos hechos para adaptarnos y sobreponernos a las cosas, y al final eso se supera. Pero algo por lo que batalla un creyente del evangelio, un ministro del evangelio, hermano, es cuando no tiene otras personas afines a él por el evangelio. Eso cuesta mucho, hermanos. Eso sí se sufre. Eso sí cuesta. No poder tener una conversación amplia de las cosas del evangelio y libremente con una persona. El que no haya Carl Jr. y McDonald's y eso no importa. Pero no poder sentarte con alguien y tener una conversación profunda de lo que es Dios y de lo que es su obra y de lo que Él quiere, sin que tengas que ser interrumpido, no entendido, juzgado y todo eso, eso sí cuesta mucho. Eso sí cuesta mucho. Y sabe, lo que nosotros podemos ver es que algo que debemos de valorar en nuestra comunidad de creyentes, hermanos,
no son otra vez nuestras afinidades sociales, nuestras afinidades económicas. Debemos valorar mucho nuestra afinidad por el Evangelio y el deseo de que todos crezcamos en Él, que crezcamos en el Señor, que crezcamos en el Evangelio. Hay dos cosas por las que se opta cuando personas, habiéndose podido sobreponer a otras carencias, no pueden encontrar esa afinidad con el Evangelio. Esta tarea es difícil, yo creo que yo mejor me muevo de aquí, a un lugar en donde haya hermanos maduros, creyentes que me ayuden. Al final, los ministros también son seres humanos, también necesitan consejo, también necesitan compañerismo, también necesitan aprecio, también necesitan ayuda, y aquí no lo estoy encontrando. Y mi familia está en riesgo, entonces tendré que moverme. Y aún esas decisiones, hermanos, en la soberanía de Dios, Dios tiene cuidado porque se han hecho. Pero qué interesante, hermano, es cuando en la gracia de Dios pensamos yo creo que en lugar de pensar en un movimiento hacia otro lugar, hacia otro territorio, mi oración y mi anhelo es que podamos crecer y madurar juntos en el Evangelio y que este sea el que nos haga afines. Decía el hermano Ken Collier cuando estuvo con nosotros, si ustedes recordarán, él dijo esta ilustración: él se esforzó mucho por parecer un peruano, siendo un americano, ¿verdad? Y también iba descalzo, y también hacía cosas, y comía como los demás y todo. Pero los hermanos no lo aceptaron. Tú eres un americano, o sea, tú no eres como nosotros, tú eres americano. No, yo soy. Y si ya cuando fue puesto a prueba en resistencia de otras cosas que solamente los peruanos aguantaban, dijo: sí es cierto, yo no soy un peruano, soy un americano. Quise agradarte, quise ser como tú, quise que me vieras igual a ti, pero nunca me vas a ver igual a ti. Siempre para ti yo voy a ser un americano. Y hermano, eso es lo frustrante cuando un creyente, un ministro, quiere agradar y hacerse solamente en el sentido humano y contextual para obtener el agrado de una persona que no lo va a obtener. Porque al final de cuentas, cada uno de nosotros somos distintos. Pero sí podemos lograr unidad por el Evangelio. De hecho, la unidad por el Evangelio es tan gloriosa porque ¿quiénes son los que estarán entonando el canto al Cordero que fue inmolado? De toda tribu, de todo pueblo, de todo linaje, de toda nación, se va a hacer un solo pueblo. Así que, hermano, lejos de que nosotros no nos gusten las diferencias y queremos que todos los hermanos sean igual que nosotros, debemos de amar las diferencias. Debemos de amar que hermanos vengan de costumbres distintas, contextos distintos, formas distintas. Eso lo debemos de amar, porque el pueblo de Dios que será reunido en la eternidad, así será. Un pueblo de toda tribu, toda lengua, toda nación. Y qué bendición será estar allí. Hermanas que estuvieron ahora en la conferencia en Guadalajara vivieron un poco de eso, conviviendo con hermanas de Centroamérica, de Estados Unidos, de otros lugares. Y yo creo que en ese momento no era: ahí esta hermana, ¿por qué es así? ¿Por qué se viste así? Nadie estaba pensando en eso. Estaban tan conectados en la palabra, en la adoración, en la edificación, que quizá el pensamiento era: yo quisiera que esto no se acabara. Y ojalá mi hermana, que a lo mejor te vino más estos días, un día te voy a ver en el cielo y vamos a cantar otra vez, ¿verdad? Porque la unidad verdadera de una iglesia es producida por el Evangelio y solamente. Así que este equipo de hermanos que están con Pablo, distintos de raza, distintos de posición económica, distintos de posición social, todos ellos estaban unidos por la misma causa, el bien del Evangelio. Así que el Evangelio, hermanos, unifica. Es un asunto interesante el saludo de Tercio, cuando dice: yo, Tercio, que escribo esta carta, os saludo. Y lo aclaramos porque sabemos que la carta la escribió el apóstol Pablo, pero ¿por qué se menciona esto? Porque Tercio, lo más seguro es que él era un escritor, ¿verdad? Del apóstol Pablo. Era un amanuense, entonces él era quien estaba escuchando que Pablo dictara algunas cosas y él las escribía. Pero lo interesante es, yo pienso, cuando estás tan involucrado en un proyecto y estás contento de ver lo que Dios está haciendo,
que casi creo pensar en tercio, decir, ¿me permites saludarles yo también a esos hermanos? Puedo yo también decirles, hermanos, yo también los saludo, ¿verdad? Bueno, es ese amor cuando vemos lo que Dios está haciendo en su obra. Y vamos a ver, hermanos, la tercera declaración final de esta carta. Como mencionamos, la primera fue una advertencia del peligro de los falsos hermanos que desean causar divisiones y tropiezos al verdadero evangelio y a la fe de la iglesia. Y la segunda, que acabamos de considerar, una evidencia de la unidad y el afecto que se producen en el pueblo de Dios por causa del verdadero evangelio y la fe de la iglesia. Esta tercera declaración final es un recordatorio del poder de Dios para sostener a su pueblo y para cumplir su plan eterno de glorificarse a sí mismo. Un recordatorio del poder de Dios para sostener a su pueblo y para cumplir su plan eterno de glorificarse a sí mismo. Y añado esto, ese plan eterno de glorificarse a sí mismo es por medio de la revelación de Jesucristo. Es por medio de la revelación de Jesucristo en el verdadero evangelio y la fe de la iglesia. Entonces, Pablo está concluyendo y dice, déjame recordarte cuál es el poder de Dios capaz de sostener a su pueblo, ese poder que va a cumplir el plan eterno en donde Dios será glorificado, y esa glorificación de Dios de sí mismo se llevará a cabo por la revelación de Jesucristo. Este es el verdadero evangelio y la fe de su iglesia. Vamos a ver versículos 25 al 27 para terminar esta última sección. Y aquel que es poderoso para afirmarlos, conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se han dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, al único y sabio Dios por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Esta última parte, hermanos, son palabras de alabanza, o como se conoce también, una doxología. Doxa es gloria, palabras de glorificación. ¿De qué nos está hablando esta última parte? Bueno, el apóstol Pablo está diciendo, iglesia de Roma, termino con estas últimas palabras, recuerden algo, el que ha sido poderoso, el que es poderoso para afirmarlos conforme a este evangelio, él lo seguirá haciendo por medio de la predicación de Jesucristo. Esta predicación de Jesucristo era un misterio, ha sido un misterio, pero ahora ha sido revelado. ¿Por qué dice que ha sido un misterio, hermanos? Recordemos un poquito, pongamos en marcha lo que hemos estado aprendiendo cuando estuvimos viendo Génesis, haciendo, como el pastor Jaime ha enseñado, la teología bíblica. La teología bíblica es algo simple como Cristo aparece en todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. El tema central es Cristo, siempre es Cristo. Pero Génesis no dice Jesucristo, pastor, pero usted recordará Génesis 3:15, el protoevangelio, cuando la mujer sucumbió a la tentación y cayó en pecado al obedecer, al comer de ese fruto prohibido. Y cuando Dios establece castigo a cada uno, le dice a la serpiente, ¿verdad?, que la simiente de la mujer iba a aplastarlo. Tú le herirás en el talón, pero la simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza. Está hablando de Cristo. Está hablando de Cristo. Tú, Satanás, en este momento has dado un golpe profundo a Dios, a su pueblo, a todas las cosas que tienen que ver con la voluntad y el propósito de Dios. Pero aún eso estaba pensado desde la eternidad, porque esto no es una derrota, solamente fue un aviso. Tú heriste, pero heriste en el talón. Eso no es gran cosa.
Pero el Hijo de Dios, el Cristo, Él te aplastará la cabeza y causará tu muerte. Y eso ocurrió cuando Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día. Fue vencida la muerte y el infierno. Y por eso cada creyente que está en Cristo no va a morir eternamente, va a vivir en una eternidad, porque Cristo, a través de su muerte y resurrección, venció la muerte eterna, para que todo el que cree tiene vida eterna. Cristo, mediante la cruz, acabó con el poder implacable del pecado en una persona. Sí, un creyente todavía tiene tentaciones, todavía tiene debilidades, todavía lucha con su carácter, pero ya no es esclavo de sus pasiones. Ya no está reducido a ser un siervo de su carne, porque un creyente ahora tiene el Espíritu Santo, el poder y la capacidad para vencer la tentación y todo aquello que va en contra de los deseos de Dios. Por eso decimos entonces, Cristo, hermano, en verdad ha sido predicado desde la antigüedad. Génesis 3:15 nos enseña, y dice también ahí, versículo 25, la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto, dice, durante siglos sin fin. Y versículo 26, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Desde los profetas, hermano, Moisés anunciaba a Cristo. Isaías anunciaba a Cristo. Otros lo anunciaron también. Cuando Moisés establecía, por ejemplo, lo de la Pascua, ¿recuerda? Cuando ellos cruzaron el Mar Rojo y celebraron la Pascua con un cordero, él estaba anunciando lo que iba a pasar con Cristo. Entonces, hermano, Éxodo habla de Cristo. Levítico, Números y todo, cualquier libro, todos hablan de Cristo. En aquel entonces era un misterio, no era conocido como ahora nosotros lo entendemos. Cristo era predicado como una promesa, como un Mesías que vendría, algunas veces con figuras y tipos que representaban cómo el pueblo podía tener comunión con Dios, pero eso no era la razón o la base final que Dios estaba mostrando. Eso era un ejemplo de lo que Cristo sería. Por ejemplo, el tabernáculo y posteriormente el templo. Estos lugares eran habitaciones donde el pueblo de Dios se reunía para llevar ofrendas, alabanzas, ofrecer sacrificios, y donde la presencia de Dios estaba de manera completa ahí, y el pueblo podía tener comunión con Dios en ese lugar específico. Por eso para los judíos, por eso para ese sistema religioso antiguo, el lugar era especial y era sagrado. Por esa razón, porque Dios solo habitaba allí. Para nosotros no tiene relevancia un lugar físico a esa naturaleza, porque el lugar no es el que es la garantía de la presencia de Dios en absoluto. Ahora Dios habita en los corazones de los creyentes por medio de su Espíritu Santo. Por eso el templo nosotros no lo adoramos, no lo consideramos como algo que es máximo. Tuvo su cumplimiento y ya no pudiéramos idolatrar el templo, ¿verdad? O un lugar específico. Cuando el templo, que era donde las personas tenían comunión con Dios y se redimían de sus pecados, el día de hoy, ¿cómo es que una persona puede ser redimida de sus pecados y tener comunión con Dios el Padre? A través de Cristo. A través de Cristo. Una persona en arrepentimiento, en fe, a través de Cristo. Ya no necesita un tabernáculo, ya no necesita un templo, no necesita un sacerdote humano para que pueda conectarle con Cristo. Cristo es el mismo sacerdote. Y incluso, hermanos, Israel mismo era un tipo de Cristo. Cuando en Isaías y los profetas hablaban de Israel y decían la vid de Dios, ¿verdad? Que era una vid que se esperaba que diera fruta sana, higos sanos, y lo que dio fue fruta silvestre, fruta podrida que no se podía comer.
y que el Señor dice, voy a castigar esta vid, ¿verdad? Que por tanto tiempo se plantó para que diera cierto tipo de fruto y no la da. ¿Qué dijo Jesús cuando estaba en su ministerio terrenal? Él dijo esto: yo soy la vid verdadera. ¿Por qué dijo eso Jesús? Israel sí era una vid, la vid de Dios, pero yo soy la vid verdadera, quien voy a dar el verdadero y el perfecto fruto que Dios ha esperado. Yo soy esa vid. Y hermano, todas las escrituras nos apuntan a Cristo, anunciado por los profetas, anunciado por los tipos y figuras, el tabernáculo, el templo, Israel. Juan dice en Juan 1:1, no vamos ahí, que y aquel verbo fue hecho carne. Y ¿se acuerda que dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros? La palabra que se usa es y se tabernaculizó entre nosotros. Vino y trajo la presencia de Dios entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo siempre ha sido predicado. Jesús, después de haber vencido la tentación en el desierto, entró en la sinagoga y dicen las escrituras en Marcos 4:18 que él entró, se sentó y leyó el rollo de Isaías. Y esto es como, ustedes están leyendo una profecía que han dicho los profetas, yo la voy a leer, pero esa lectura no nada más era una lectura, era una declaración que el mismo Jesús estaba haciendo. Y él les dijo, el Espíritu del Señor, esto viene en Isaías y fue lo que dijo en Lucas, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar la libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Jesús estaba declarando lo que estaba pasando en ese momento, lo que a partir de ahí estaba ocurriendo. Y no estaba hablando solo en el sentido humano, de personas que no veían físicamente, de pobres solamente económicamente. Él estaba hablando de una libertad total espiritual. Cristo, hermanos, fue el cumplimiento de las profecías y las promesas del Antiguo Testamento. Cristo era la verdadera presencia de Dios para su pueblo, el verdadero Israel de Dios, el verdadero templo, el verdadero siervo sufriente, el Mesías ungido, esperado. Y ahora Cristo, hermanos, habita en los creyentes. Específicamente, Cristo habita en nuestro interior por el Espíritu Santo. Cuando el Señor cumplió su ministerio terrenal antes de partir a la muerte, y les dijo a los discípulos, es necesario que yo me vaya, porque vendrá el Consolador, la presencia del Señor que estará con ustedes. Y como hemos mencionado, hermanos, toda la Biblia habla de Cristo, es el tema central es Cristo. Cristo sería la redención del pueblo de Dios, de los hijos de Dios. Cristo sería quien libertaría a los cautivos, daría vista a los ciegos. Y algo importante, hermanos, es que Dios todavía sigue haciendo esto a través de Cristo. Cristo todavía está dando libertad a los cautivos, dando vista a los ciegos. ¿Y sabe cómo lo hace? Por medio del evangelio del que estamos hablando. Por medio del evangelio, Cristo continúa haciendo esta obra. Por esa razón, hermano, las iglesias debemos tener mucho cuidado de no poner formas de cristianismo por encima del evangelio. Las formas solamente son eso, formas y ya. En algún tiempo han tenido su utilidad, en algún momento de la historia, quizá aún en el tiempo presente, nos regimos bajo ciertas formas, funcionan en cierto punto, pero estas no son el evangelio, son simplemente formas. El evangelio es el poder de Dios para salvación y santificación de los hombres. En cualquier contexto que Dios decida llamar, al judío primeramente y también al griego, como nos dice la palabra. Hebreos 1:2 nos dice que Dios habiendo hablado hace mucho tiempo y muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Eso nos dice algo, hermano. El lenguaje más perfecto de Dios es su Hijo. Su Hijo es el evangelio. Los profetas anunciaron el evangelio, pero esa revelación no estaba completa y no se había dado a conocer a todas las naciones como ocurre hoy en día por el evangelio, hermanos. El día de hoy nosotros tenemos un conocimiento mucho más amplio que los creyentes del antiguo pacto, que lo que ellos tenían. Nuestro conocimiento es mucho más amplio acerca del amor, la misericordia, la sabiduría, la santidad, la bondad de Dios manifestada en el evangelio.
Entonces, gracias a Dios por esta revelación. Debemos, por lo tanto, hermanos, apreciar el tesoro que tenemos en la completa revelación de Dios en el nuevo pacto. Debemos valorar este tesoro. Pablo lo explica a los colosenses y dice: este misterio que estaba oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este evangelio, el tema de Cristo. Así que, hermanos, una vez más, la esencia del ministerio de la predicación, es que a través de la predicación de la palabra, los ministros podamos dar a los creyentes una comprensión cada vez mayor de las incomparables riquezas que hoy tenemos en Cristo. Sería más sencillo, humanamente hablando, decir qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Sería más sencillo poner una lista de reglamentos y de régimen. Eso sería sencillo en el sentido humano, pero sería muy pobre y no cumpliría para nada el propósito de Dios. La tarea de un ministro del evangelio es dar a conocer las incomparables riquezas que tenemos en Cristo por medio de la predicación del evangelio. Y esa riqueza es una riqueza que es una riqueza eterna, profunda, perfecta. Nunca, hermano, debemos desear que la predicación del evangelio sea sustituida por otra cosa. Aunque haya personalidades muy imponentes y exhortativas de cómo dirigir y puedan ocasionar una impresión a la iglesia, siguen siendo formas. Lo que da vida, poder y sabiduría y eternidad a la iglesia es el evangelio. Ese es el que predicamos. Ese es el que debemos amar, buscar y seguir. Es lo que dice Pablo: esto es lo que los fortalece, esto es lo que los sostiene, sus almas, esto es lo que los capacita para dar a Dios toda la gloria que Él se merece. Es lo que está diciendo Pablo a los romanos. Ese evangelio es lo que les va a dar el sostenimiento y la fortaleza en sus almas y los va a capacitar para darle a Dios la gloria que se merece. Dice este texto, ¿verdad? Aquel que es poderoso para afirmaros al único y sabio Dios por medio de Jesucristo sea la gloria para siempre. Lo que Pablo dice aquí, hermanos, es: nosotros debemos darle la gloria a Dios porque Él nos fortalece a través del evangelio en el que Él manifiesta su poder y su sabiduría. Entonces nosotros damos esa gloria a medida que Él nos está capacitando, Él nos está manifestando su poder y su sabiduría. John Piper dijo esto: si alguna vez hubo un rey que tuvo el derecho de mostrar toda su gloria pisándole las espaldas a un pueblo rebelde, eso es Dios. Es decir, Dios pudo haber dicho: ¿sabes qué? Esta es toda mi gloria, y como tú eres imperfecto y eres incapaz y contigo no hay remedio, te dejo todo lo que yo debería hacer. Incluso Él pudo resistir ir a la cruz y seguir siendo Dios, pero no lo hizo así. Mostró su gloria fortaleciendo a su pueblo. Dios manifiesta, hermanos, y magnifica su gloria haciéndote fuerte a ti con su evangelio. Cada vez que tú te fortaleces en el evangelio, Dios está mostrando su gloria. De hecho, cuanto más fuerte tú eres en la fe, la esperanza y el amor a través del evangelio de Jesucristo, Él se ve más grande. Cada vez que tú eres más fuerte en la fe, eres más fuerte en la esperanza, eres más fuerte en el amor por el evangelio, tú haces que Cristo, que Dios se vea más grande por esa fortaleza que estás adquiriendo en el evangelio. Dios nos salvó, Dios nos salva y fortalece a través del evangelio para que al final de cuentas Él reciba toda la gloria. Un pastor dijo: nosotros recibimos todo el beneficio, salvación, santificación y fortaleza, y Él recibe toda la gloria. Entender el evangelio y sus implicaciones, hermanos, no es un fin en sí mismo. Dios nos fortalece por medio de su evangelio para que podamos enfrentar todas las dificultades con las que tenemos que lidiar en este mundo caído. Pues, hermano, ya estoy terminando, pero Pablo, yo así lo veo, parece que no quiere despedirse. Tengo que recordarte
si ya te dije que cuides el evangelio y no te conformes a que te diluyan el evangelio con apariencia y palabras de piedad, tengo que decirte una vez más, ¿por qué debes conservar el evangelio? Porque este es el que te fortalece a ti, porque este es el que te hace madurar a ti. Y cuando tú eres fortalecido y cuando tú eres madurado, entonces estás dándole la gloria a Dios que Él se ha propuesto por los siglos de los siglos. Entonces, si Dios se va a glorificar, lo va a hacer a través de los efectos que el evangelio está produciendo en tu corazón y en mi corazón. Esa es la manera. Y si no entendiéramos el evangelio, y si no tuviéramos el evangelio, Dios no podría ser glorificado como quisiera hacerlo, como se ha propuesto hacerlo a través del evangelio. De modo, hermanos, que todos juntos, judíos y gentiles, ricos y pobres, jóvenes y viejos, podamos darle la gloria al único y sabio Dios por medio de Jesucristo. Creemos en un solo Dios, y ese Dios es infinitamente sabio. Y Él ha desplegado su sabiduría salvando a pecadores como nosotros a través de la persona y la obra de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, poder de Dios y sabiduría de Dios. Puede cerrar sus ojos, inclinar su rostro.